causar, el Espíritu de Dios es el mismo y también la palabra en esta mañana. Me gustaría comenzar con el pasaje clave, que es Primera de Juan. Está al final, ya muy cerquita de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5. Me gustaría que prestaran atención, hagan un esfuerzo extra esta mañana, porque vamos a hablar de cosas algo profundo y requiere estar atento. No es nada complicado, pero sí estar atento para captar bien la idea y no confundirse. Primera de Juan, capítulo 5, dice en el verso 13: les he escrito estas cosas a ustedes. Voy a poner Reina Valera, así lo... Vale, ahora sí lo encuentro, digo. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La carta de Juan, o por lo menos estas cosas que él ha estado diciendo en los otros capítulos de ahora, las ha escrito, vamos a tomarlo para nosotros también, porque la palabra es inspirada para nosotros, para que sepamos que tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Amén. Amén. Tenemos vida. Voy a hacer algo que no suelo hacer normalmente, pero repitamos: tenemos vida eterna. Tiene que estar eso claro. Tenemos vida eterna. Pero para resumir esta introducción, luego al final de este capítulo, el apóstol Juan dice en el 19 y 20 que también sabemos otra cosa. Tenemos que saber y tener conocimiento de que tenemos vida eterna, pero tenemos que saber otra cosa, porque como decía el hermano, la vida no es fácil. Dice el 19: sabemos que somos de Dios. Amén. Eso nos gusta, ¿sí? Eso es bueno. Somos de Dios. Y el mundo entero dice que está bajo el maligno. Eso también lo tenemos que saber encajar y entender. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Otra forma de traducirlo es que yace, o incluso, hasta mejor traducido sería que está bajo el control del maligno. Sabemos que tenemos vida eterna. Amén. Que somos hijos de Dios. Pero el mundo, el sistema del mundo, está controlado, manipulado, yace. Yacer es estar entregado. Está en las manos. Incluso cuando aquí yace la tumba, ¿no? O sea, el mundo está rendido y muerto en manos del maligno. ¿Eso hay que discutirlo o enciendes la noticia y ya nos damos cuenta? ¿O no? Todo sistema mundial, ideológico, político, de izquierda, de derecha, de centro, de monarquía, de dictadura, de democracia, todo yace bajo el maligno, porque todo se corrompe. O sea, por un lado la naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, pero además está el peso de la influencia del maligno sobre todo el mundo. Es decir, el mundo, si tomamos un símil de guerra, el mundo es un lugar ocupado por las fuerzas malignas. Como habéis visto alguna película de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Europa fue ocupada por las fuerzas del nazismo. Cristianos, incluso no cristianos, dicen que es imposible que no haya habido una influencia
sobre las mentes y la vida de todos esos dirigentes y militares y políticos para cometer semejantes atrocidades, ¿no? Incluso hasta los no cristianos llegan a esa conclusión. Entonces el mundo yace bajo el maligno. Dice el 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Amén. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Finaliza la primera carta. Él es el verdadero. El apóstol Juan, lo repetimos muy a menudo, es el apóstol de los extremos, de los absolutos. Él habla de la luz y la oscuridad. De o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay términos medios. O estamos en la luz o en las tinieblas. Amén. Y aquí nos dice, y que es la idea central de este pasaje y de esta predicación, que nosotros tenemos la vida eterna, porque somos de Dios. Todo aquel que ha creído en el unigénito Hijo de Dios, que confiesa que ha venido en carne, que ha resucitado el tercer día, que acepta su sacrificio expiatorio, amén, es de Dios y tiene la vida eterna. Y esto, por supuesto, es por gracia, por los méritos de nuestro Señor, no por nosotros. Amén. Pero en contraposición de los que tenemos la vida eterna, está el mundo que nos rodea, que está bajo el maligno. Amén. Y ahora me gustaría reflexionar acerca de por qué yace bajo el maligno, o cómo se fueron dando las cosas, porque son los temas que el Señor a mí me ha llevado a estudiar, a investigar. Raramente predico acerca de si el milenio, si el no milenio, si son 1000 años y un día o no, o este tipo de cosas, pero me apasiona más los temas del origen, del principio, y creo que tienen mucho que ver con esto. Ahora, con este pasaje del apóstol Juan en mente, acerca de la vida eterna que tenemos y que el mundo yace bajo el maligno, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Está fácil hoy para encontrar los pasajes. El primer libro de la Biblia, primer capítulo. Génesis capítulo 1, vamos a leer los primeros versos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego sigue todo el relato que creo que lo habréis leído alguna vez, ¿no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí? Conocemos el relato de Génesis. Vio Dios que la luz era buena y luego siguió con el proceso de creación, que está narrado en Génesis 1. Pero ahora yo voy a explicarles algunas cosas que en la tradición cristiana muchas veces se han pasado por alto. Por algún motivo han prevalecido una más que otras, ¿no? Y hay muchos eruditos bíblicos que han adoptado lo que se llama una interpretación literal, que es la más común, la más sencilla, pero la más difícil de asimilar. La interpretación literal es que de la nada, o sea, de la nada Dios crea todo, y este todo que crea pues tiene una antigüedad de X miles de años y ya está, ¿no? La palabra de Dios nos da algunas pistas de que las cosas pudieron ser algo diferentes, y las pruebas tenemos en la palabra y en la naturaleza. ¿A qué me refiero? Gracias.
Y repito, esto no es ninguna nueva doctrina ni ninguna nada, simplemente es una mera interpretación de estos pasajes. Entre el versículo 1 y el 2 hay lo que se llama un tiempo de una restitución, de una reparación del universo. Si uno quiere pensar de la otra manera, está bien, está perfecto, no hay ningún problema. Pero también podemos entender esto como que en el principio Dios crea los cielos y la tierra. Hay una creación primigenia, hay una creación que el Señor hace, y lo que el Señor hace lo hace bien. Pero sucede una rebelión en los cielos que afecta a la creación de Dios. Hay una rebelión del ángel de luz, de Satanás, de Lucifer. Y todo eso conlleva a que la creación entre en un estado de guerra que luego tiene sus reminiscencias en la palabra de Dios, ¿no? En los salmos y muchos escritos proféticos. Ya luego me referiré un poquito más a esto. Toda esa batalla cósmica, por decirlo de alguna manera, resulta en que la creación se conduce al verso 2, que es a un caos, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y fijaos la descripción que tiene el verso 2. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está hablando de que las tinieblas y el Espíritu de Dios estaban cara a cara, después de toda esa rebelión que afectó a la creación. Esto se llama la teoría de la restitución o la restauración. Toda la creación primigenia de Dios fue conmovida por esta guerra que inició Lucifer y los ángeles caídos. Entonces, ahí tenemos las tinieblas y la luz. Otra vez, como Juan hablaba, ¿no? Las tinieblas y la luz. Yo creo que en la palabra de Dios, las tinieblas no significa el concepto físico de que ausencia de luz, sino que las tinieblas es los seres que habitan las tinieblas y que practican las cosas de las tinieblas, y los de la luz, y los que están en la luz y en las tinieblas. Y cuando viene la luz, las tinieblas no prevalecen, sino que la luz ilumina y deja ver todo. Pues en aquella creación que estaba destrozada por la batalla, ¿no? de Lucifer y su mundo, pues estaba cara a cara, enfrentados. Entonces Dios comienza a operar en el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de aquí, Dios comienza a hacer un trabajo, a movilizar el mundo, a ordenar el mundo y a crear cosas nuevas. Entonces, esa es la otra parte importante de la palabra de esta mañana. Que Dios ordena sobre el caos en el universo, y que Dios crea también cosas nuevas. Amén. Dice, y esto lo vamos a llevar al terreno personal, porque si no, yo no he venido a hablar de teoría ni cosas, sino de la palabra de Dios para nosotros. Amén. Fijaos, en Colosenses capítulo 3, la carta a los Colosenses, capítulo 3, en el verso 5, dice el apóstol Pablo a los Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y sigue narrando las cosas. Luego llegamos al verso 8. En el verso 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos,
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Amén. Está hablando de que nosotros tenemos que hacer una obra de renovación y de limpieza en nuestra vida. Aquellas pasiones, aquellas que son primo hermana, como dice el hermano del enemigo cuando no están en el Señor. Hay que hacer morir todas estas cosas. Tenemos trabajo en nuestra vida. Y también, es decir que, así como Dios trabajó ordenando el universo para una nueva creación, así también nosotros tenemos que trabajar en nosotros para ser revestidos del Hijo de Dios. Lo bueno de esto es que no estamos solos. Amén. Tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda en ese trabajo y nos tenemos unos a otros para ayudarnos, para exhortarnos, no para criticarnos y señalarnos, sino para ayudarnos en nuestras debilidades. Amén. Amén. Pero también no solamente hay un trabajo para hacer en el cual nos ayuda el Señor y unos con otros, sino que hay cosas nuevas que el Señor hace. Dice también Primera de Corintios, capítulo 5, verso 17. A ver si lo he visto bien, porque... No. Permítame un segundo, voy a coger acá. Segunda de Corintios. Sí, Segunda de Corintios. Capítulo 5, verso 17. Sí, bueno, el pasaje. Porque esto lo debemos saber de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. 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 Lo que pasa es que nos gusta agarrarnos de este versículo y decir, bueno, yo estoy en Cristo, ya soy nueva criatura y todo pasó. No. 5:17. Previamente, Pablo les dice, miren, tenéis que dejar las pasiones desordenadas. Tenéis que dejar todas aquellas cosas de la carne que no son vuestros y revestidos del nuevo hombre. Y luego también Pablo les dice, porque sois una nueva creación. Amén. Amén. No es que porque somos una nueva creación ya queda la carne anulada y no, tenemos un trabajo. Para ordenarlo, para hacerlo hermoso para nosotros, después de sufrir la violencia, esa guerra en los cielos, así también el Señor trabaja en nosotros y nos ayuda para que nos ordenemos en nuestras pasiones, en nuestras debilidades. Y así como Dios creó cosas nuevas en la creación, así también Dios hace una creación nueva de nosotros. Amén. Fijaos, llegamos ahora al punto de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y en el relato de Génesis, en Génesis 1, el Señor va diciendo, con su palabra, Él decía, hágase esto, y se hacía, a través de la autoridad y de su palabra. Pero hay un momento que dice, hagamos al hombre. Involucra la Trinidad o el Consejo de los Cielos, como quieran llamarlo. Y entonces está todo involucrado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre el decir que hacía el Señor? Que Él se involucra en la creación del hombre. En la creación del hombre. Para los científicos es incomprensible, según las pruebas que ellos tienen y que ellos muestran, la aparición de la humanidad, según la conocemos ahora, el que llaman Homo sapiens, es incomprensible la rapidez con que aparece y se extiende. Para nosotros no es incomprensible,
porque Dios estaba involucrado personalmente en esa obra. Amén. Estaba involucrado. Él dice, hagamos, dice su palabra. Hagamos al hombre, y lo hizo del barro de la tierra. Amén. El Antiguo Testamento tiene un contexto. Tiene un contexto de mitos y leyendas. ¿Por qué digo esto? Porque el lenguaje del Antiguo Testamento tiene un alto contenido mitológico. ¿Por qué? Porque ellos vivieron su cultura así como nosotros vivimos la nuestra. Nosotros tenemos palabras y cada vez se van cambiando más rápido por la globalización, la red de internet y todo esto. En nuestro lenguaje hay palabras que no se usaban hace ni siquiera 20 años, mucho menos hace 100 o hace 200. Pues en la época de los hebreos había un lenguaje, una forma de pensar y de entender las cosas. Pensar que los judíos, ya después de la división y después de todo de los reinos, los judíos finalmente, por el juicio del Señor sobre la nación, fueron cautivos a Babilonia. Y allí recibieron una gran influencia de la cultura babilonia. Y los hebreos también influyeron a la cultura babilonia. Influyeron de tal manera que muchas de sus creencias quedaron fijadas en el oriente. De ahí que aquellos magos dieran una señal en los cielos y fueran a ver al rey de los judíos. Eso no fue casualidad ni fue algo inventado, fue porque Dios había obrado a través de los siglos por la influencia dejada por su palabra allí. Pero los judíos tenían también un lenguaje de su entorno. Para los que les gusta estudiar, sabe que al Antiguo Testamento muchos le dicen que muchas de las cosas que escritas en el Antiguo Testamento acerca de la antigüedad son similares o copias de escritos babilonios más antiguos. Y eso no es verdad, porque la palabra de Dios es inspirada por el Señor y tiene rasgos únicos que no tienen ni los babilonios, ni los caldeos, ni los anteriores. Lo que sí es verdad es que el lenguaje que se utiliza es similar. ¿Por qué? Porque vivieron la misma época, tanto los babilonios como los hebreos. Entonces muchos nombres que aparecen en los salmos de las bestias que están en contra del Señor, y muchos nombres son nombres tomados de los babilonios. ¿Por qué digo esto? Porque en ese contexto es en el cual se escribe el Génesis. Y en ese contexto de mitos y leyendas, todas las civilizaciones de la antigüedad entendían y sabían de aquella batalla en los cielos de seres más poderosos que los humanos y que no llegaban a entender qué. De ahí que está la mitología de los griegos, de los babilonios, de los chinos, en todos ellos, si alguna vez se han interesado, han oído o han visto alguna película al respecto, saben que están los dioses mayores, menores y de todas las categorías y su interacción con los seres humanos. ¿Por qué? Porque hay una raíz antigua en la que se sabe de este conflicto, ¿no? Pero los hebreos dicen, hay un solo Dios, no hay muchos. Hay un solo Dios que es el creador. Y todos los otros que se llaman dioses, con minúscula, están subordinados a él. Algunos se le revelaron, pero otros no. Porque en el Antiguo Testamento, sobre todo, a los ángeles, tanto caídos como no caídos, se le llama dioses con minúscula. Ese es el término que se utiliza. Pero entonces, ese conflicto nos afecta en la tierra. Por eso luego el apóstol Juan dice, sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que somos de Dios y sabemos que el mundo yace bajo el maligno. En el Edén, y ya vamos redondeando toda la idea, en el Edén, vamos otra vez a Génesis 1, aquí lo leemos con certeza. Génesis capítulo 1.
verso 20, al final de la narración. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hemos hablado de esto. ¿En qué consistía primordialmente esa semejanza? Por lo menos en lo que atañe a la función que debía cumplir. En lo que atañe a la función. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo otra vez: fructificar y señorear la tierra. En cuanto a la función que nosotros debíamos, o todavía debemos cumplir en el mundo, que atañe a la imagen de Dios en nosotros, es en el señorío sobre la tierra, es en el sojuzgar animales y la tierra. Si teníamos que administrar la tierra, si el hombre tenía que crecer, multiplicarse y extenderse, y se encontraba con un río, pues iba a tener que construir un puente, iba a tener que construir naves para estar en el mar, y cuántas cosas más en la creación. Sojuzgar y señorear la tierra. Eso es parte de la imagen de Dios, porque Dios es el Señor del universo y el Señor de nuestras vidas. Y Él nos estaba otorgando en la creación, nos estaba otorgando el privilegio de ser co-regentes, co-gobernadores con Él en la tierra que nos tocaba. Y además sigue diciendo el relato, ya cuando entramos en Génesis 2, que el Señor planta un jardín para aquella primera humanidad, para aquellos primeros hombres, hombre, mujer y su prole, por decirlo de alguna manera. Él dice que planta un huerto, un jardín. ¿Para qué? Para vivir, ahí colgó la hamaca, no, para que produjera. Tenía que trabajar. Ya otra vez hemos hablado de eso, que el trabajo no es la maldición, sino que la maldición está en la tierra, que produce, además de los frutos, la cizaña y todo lo demás, que no es productivo. Pero el Señor planta un huerto y dice que lo tiene que guardar. Fijaos que eso está en Génesis 2. En 2:15. ¿Sí? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué está queriendo decir aquí? Primero, que hay que labrarlo, hay que trabajar. Y segundo, guardar. ¿Guardar de qué? El Señor se involucró en la creación, la ordenó, la hizo nueva, peces, animales, plantas, ordenó las aguas, la tierra, hizo al hombre a su imagen y semejanza, plantó un huerto en el cual lo tenía que labrar, pero guardar. Si se tiene que guardar es que seguía habiendo un peligro alrededor. Y como sabéis, el peligro se hizo presente. ¿Por qué? Porque apareció el diablo, la serpiente antigua, y tentó y cayó la humanidad, y a partir de ahí nuestra naturaleza sigue siendo una naturaleza caída. Entonces ese peligro que estaba presente ocupó la faz de la tierra. Entonces cuando el apóstol Juan viene a decir que sabemos que tenemos la vida eterna, que somos de Dios,
también viene a decir que el mundo yace bajo el maligno. Entonces nuestra vida tiene que conducirse, según el apóstol Juan, bajo esos parámetros. Saber, tener conciencia de que somos de Dios, ¿no? Y dice también la palabra que el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu, le da testimonio de que somos sus hijos. Así que mi hermano, mi hermana, tienes que tener el Espíritu de Dios presente en tu vida y en mi vida, sabiendo que eres hijo de Dios. Esa es la mayor certeza de que eres del Señor. Amén. No es por ir a más o menos reuniones, sino por el testimonio del Espíritu de Dios en tu propia vida, que tú lo sabes. Eres de Dios, que tienes la vida eterna, otorgada como un galardón, como decía el hermano, por la gracia y los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y también tenemos que entender que Dios trabaja contigo para restaurar el caos que es nuestra vida, o que ha sido nuestra vida. Ojalá ya no. Así como trabajó en la creación, trabaja en nosotros, ayudándonos a ordenarla y haciendo cosas nuevas. Amén. Así que, hermanos, hay oportunidad de volver al hogar. Sabes que el ser humano tiene un anhelo profundo de volver al hogar celestial. Así como los niños, cuando se han caído o han recibido algún golpe, ellos quieren volver con su papá y su mamá a su casa, ¿no? Así nosotros tenemos un anhelo de volver a nuestro hogar celestial, de volver a ese estado de inocencia que teníamos con la presencia de Dios a nuestro lado. Y ese anhelo profundo es oído y va a ser, tenemos la esperanza de que va a llegar un día cuando el Señor vuelva otra vez. ¿Amén? Entonces, en esta mañana les dejo este mensaje, que es lo importante. Tenemos vida eterna. Tenemos que saberlo, entenderlo, retenerlo, que somos de Dios también, pero que nuestra vida se desenvuelve en un mundo que yace bajo el maligno, que el maligno lleva un control sobre este mundo, con las guerras, con las tentaciones y todo eso. Amén. Así que nuestro trabajo es trabajar en nosotros mismos para que el Señor nos ayude en ese trabajo. Y el Señor va a hacer todo aquello nuevo, todo aquello que nosotros no podemos llegar a hacer. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar.